Somos Mario y somos Mario y Rosario Sandoval, presidentes del Consejo Nacional de Laico. Les deseamos felices Pascuas y agradecerles su presencia a esta nueva conferencia que vamos a tener. Y bueno, pues le paso aquí a Rosario Sí, el cómo nombre no. de la conferencia. Sí, Ujú, bueno. ujú. Y bueno, decirles que estamos tristes por la partida del Papa Sí. Francisco, pero también estamos muy felices por él porque seguro que ya está en el paraíso. Ujú, Así que ha de estar feliz, pero muy feliz. ujú. Entonces, bueno, gracias a todos los que están conectados y pues antes de, bueno, la conferencia del día de hoy es la cuarta de este ciclo de conferencias de Peregrinos de la Esperanza en un mundo convulso. El día de hoy el tema es el sistema político mexicano que fue y su sustitución por el maestro Carlos Camacho Alfaro. Ahorita en un ratito más Mario va a mencionar algo de su semblanza. Mientras, pues vamos a hacer una oración al Espíritu Santo para que nos acompañe y nos guíe en todo nuestro caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre tus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Beato Anacleto, ruega por nosotros. Santos mártires mexicanos, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Amén. pues el maestro Carlos Camacho Alfaro es historiador por la UNAM y politólogo del Instituto Mexicano de Estudios Políticos AC, director del Seminario Político del 2008 al 2024, director de investigación del Instituto Mexicano de Estudios Políticos AC, institución fundada por el licenciado Lorenzo Servitje Sendra, el ingeniero Bernardo Pacheco Escobedo y el licenciado Jaime González Gra. Funcionario público en comunicación social y derechos humanos en la Procuraduría General de la República, jefe de información de dos presidentes de la CONCAMIN de 1990 a 1993, consultor de importantes empresas como ILSA, Yeso Panamericano, Cementos Zapasco, Grupo Mexichem, Grupo Comex, Grupo DESC y Grupo GIRSA. Fue asesor de información y estudios especiales de la Comisión Episcopal para la Paz y Reconciliación en Chiapas y de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de 1997 a 1999. Conferencista de la USEM, INDOSOC, American Chamber y diversas universidades públicas y privadas. Ha publicado diversos libros en Diana, Planeta, Obitón y Grijalbo. Pues le damos los micrófonos al maestro Carlos para escuchar su conferencia del día de hoy. Bienvenido, maestro. Bienvenido y muchas gracias, maestro. Al contrario, el agradecido de siempre soy yo. Y vamos a comenzar esta charla mencionando la importancia que tiene este tema. Yo le puse a la ponencia apuntes sobre el nuevo y el viejo sistema político mexicano, porque creo que a todos nos interesa saber si en el actual régimen estamos padeciendo un retroceso hacia aquel viejo sistema político que conocimos, el sistema político del PRI. Quisiera comenzar esto señalando que sí, que en efecto tenemos una regresión en materia política, una regresión en materia económica y hasta una regresión en materia social, y lo vamos a tratar de probar en el curso de esta conferencia. Fíjense ustedes que es muy interesante constatar que lo que ocurrió en los años 20 del siglo XX, es decir, hace
100 años y ya un poco más, siguen pesando mucho en el México de hoy. Les voy a dar algunos ejemplos. Hace 105 años, en el año 1920, el nuevo gobierno del general Álvaro Obregón inauguró lo que hoy conocemos como la Secretaría de Educación Pública. Fíjense ustedes qué importancia tuvo esa institución, que yo creo que es una de las instituciones más revolucionarias que se establecieron en México, porque la gran revolución que provocó a lo largo de estos últimos 100 años, pues es nada menos que convertir al pueblo mexicano de un pueblo analfabeto a un pueblo alfabeto. Prácticamente ya todos los mexicanos sabemos leer y escribir. Y ese es un salto cualitativo enorme. Si tomamos en consideración que los seres humanos que habitamos este territorio, que hoy se llama México, pues tenemos ya más de 12,000 años de estarlo habitando. Como vieron en el currículum, yo estudié la carrera de historia y entonces siempre les menciono que es muy importante conocer la historia por el largo tiempo, por el largo plazo. Pareciera algo sorprendente, pero es mucho más que sorprendente que los seres humanos que hoy habitamos este territorio que es México y que tenemos una nacionalidad muy bien definida, ya prácticamente todos sabemos leer y escribir. Estamos en una etapa también de una gran revolución, y esa revolución no hubiera podido ser posible sin que los mexicanos supiéramos leer y escribir, que es la revolución tecnológica de lo que le llaman la digitalización y la inteligencia artificial, que nos va a llevar a nuevos niveles de desarrollo a toda la humanidad prácticamente, pero quienes mejor lo van a aprovechar, pues son, como ustedes lo saben, los países más desarrollados. Porque tienen instituciones educativas que le permiten a su población acceder a estos beneficios de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Ustedes ya lo han visto y seguramente habrán tenido alguna conferencia con algún especialista sobre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hasta hace unos, ¿qué será? Unos 20 años nos parecía difícil pensar que a nivel personal íbamos a tener nuestro propio canal de televisión y nuestra propia manera de hacer películas, de hacer comerciales, de dar conferencias. Hoy nos parece normal, ¿verdad? Y tenemos las computadoras, pero sobre todo tenemos el smartphone, por el cual prácticamente todos los mexicanos nos estamos comunicando, nada más que nos comunicamos todavía en el sentido de pequeños grupos. Es decir, prácticamente no importa el nivel social, desde las personas que se dedican al aseo, hasta recoger la basura. Me impresiona mucho que cuando viene el camión de la basura, pues prácticamente los 3 o 4 muchachos todos andan ahí con su teléfono. Las señoras amas de casa igual se andan comunicando con su parentela, o se andan comunicando mandándose entre ellas videos, reels sobre pues, belleza, cosmético, etcétera. Todo el mundo se anda comunicando ahora a través de las nuevas tecnologías. Y desde luego eso no hubiera sido posible si tuviéramos todavía una sociedad analfabeta. Entonces hay que pensar que los años 20 de hace un siglo, los fabulosos 20, de verdad trajeron cambios revolucionarios enormes, enormes, enormes para el país. A pesar de que muchos nos consideramos o se consideran que hay una especie de alfabetismo disfuncional o alfabetismo atrasado, no importa, porque eso nos permite acceder a las nuevas tecnologías.
aunque no estemos muy informados de muchas cosas y no nos demos cuenta. Por ejemplo, yo creo que casi nadie tiene presente esa gran revolución que fue fundar la Secretaría de Educación Pública hace 100 años y que ha permitido sucesivas revoluciones. Otro acontecimiento que me parece fundamental para que entendamos nuestro tema, a mí me gusta mucho preguntarlo, pero a ver, ¿qué otro acontecimiento en los años 20 se les hace trascendente hasta nuestros días y por qué? ¿Hay alguien que le gustaría responder? Se los adelanto para no perder el tiempo. La Guerra Cristera. Y dicen, oigan, ¿y por qué la Guerra Cristera? ¿Qué importancia tiene? Si estuvo muy localizada solo en varios estados de la República, no se extendió por todas partes, no triunfó. ¿Qué pasó? ¿Por qué es tan importante? Ah, bueno, la Guerra Cristera tiene una importancia suprema desde mi punto de vista. ¿Por qué? Como ustedes saben, hoy en día se dice que México está muy cerca de llegar al socialismo con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de su sucesora Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque nos acercamos mucho al socialismo del siglo XXI, del Foro de Sao Paulo, y con el Grupo México que fundó el mismo Andrés Manuel López Obrador. Pero no es la primera vez que hemos estado cerca del socialismo. Ustedes saben que el presidente Plutarco Elías Calles coqueteó mucho con el socialismo, incluso fundó un partido político que hoy conocemos como el PRI. Bueno, porque ya hay dos PRI, PRI y Morena, que derivan de aquellas épocas. Calles, para fundar ese partido político, el PRI, fue a Europa a estudiar a los partidos de la época. Y como saben ustedes, aquellos partidos de la época que se estaban formando, pues eran los nacionalsocialistas, que en Alemania, en Italia, los partidos socialistas que se estaban formando a partir del ejemplo de la Unión Soviética, con el liderazgo del Partido Comunista de la Unión Soviética, el famoso PECUS, y se trajo los modelos para acá y así fundó el PRI con esos modelos. Ustedes recordarán que, que por aquellos años uno de sus discípulos, que fue Lázaro Cárdenas, pues fundó la educación socialista. Y la Guerra Cristera, 1926-1929, tuvo una gran importancia porque lo que hizo una buena parte de la resistencia de los católicos de determinadas zonas del país, especialmente, ustedes lo saben, del Bajío, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, y Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, todos ellos, lo que hicieron fue reivindicar la libertad religiosa frente a las embestidas socialistas de Plutarco Elías Calles. E incluso de Lázaro Cárdenas. Afortunadamente esa guerra no fue muy amplia, pero quedó muy claro para el sistema político mexicano que no se debían de meter con las libertades de los ciudadanos, comenzando por la libertad religiosa. ¿Se dan ustedes cuenta de la importancia y trascendencia que eso tiene? Es decir, yo ya les he narrado en alguna ocasión la anécdota de Plutarco Elías Calles, cuando lo entrevistaron alguna ocasión y le preguntaron, mi general ya no tenía tanto poder, mi general, ¿cuál fue lo que considera usted su mejor acierto y su error más grande en la política mexicana? Cuando él contestó no sobre su acierto, sino sobre su error, dijo, no haber considerado que detrás de cada pared y detrás de cada puerta de una casa en México había un católico y una familia católica. Eso es muy importante porque gran parte
de lo que vivimos los mexicanos en el curso del siglo XX y que Mario Vargas Llosa no entiende, es que vivimos un régimen autoritario, pero no vivimos una dictadura, porque los mexicanos, en gran medida, en la estructuración del sistema político, lo que se reivindicó en gran medida fue nada menos que las libertades civiles de la población. Entre otras, principalmente después de aquella guerra, el gobierno mexicano quedó prácticamente, diríamos, tocado. Es decir, no nos metamos con las libertades de la población porque podemos tener una respuesta como la de la guerra cristera. Otro suceso muy importante que ocurrió en los años 20 fue también la lucha por la Universidad Nacional Autónoma de México, la lucha por la autonomía universitaria, porque había en esa época dos tendencias: los socialistas, que querían imponer su educación socialista en la universidad, y los libertarios encabezados por Alfonso Caso, que defendieron la libertad de cátedra. Es decir, la importancia de tener una institución superior en la que se reivindicó la libertad de cátedra. Ustedes recordarán muy bien, ahí tenemos otra libertad, que es la libertad de pensamiento. Recordarán ustedes, porque yo todavía lo viví en la UNAM, yo estoy en la Ciudad de México, yo estudié aquí en la UNAM. Vicente Lombardo Toledano, en aquel entonces muy cercano al régimen de Calles y de Cárdenas, pues proponía que la universidad debía de ser una universidad que sirviera a la Revolución Mexicana. Hoy, igual que hoy, López Obrador pretendió que la UNAM se volviera un activo de la Cuarta Transformación. Ya ven cómo atacó a la UNAM y dijo, no, es que se ha derechizado, es que ahí están el nido de neoliberales, en fin. Sin embargo, la defensa de esas libertades, tanto por un lado la libertad religiosa, por el otro lado la libertad de pensamiento, tuvieron un impacto importante, porque yo lo he escrito en algunos textos que me ha tocado redactar, que parte también de las libertades económicas, pues se deben al hecho de cómo los mexicanos hemos reivindicado las libertades civiles, pero se deben también a un hecho real y concreto, que es la cercanía con los Estados Unidos, ¿no?, de Norteamérica. Y la importancia que tiene es que ustedes saben que el sistema político mexicano formalmente está copiado del sistema de los Estados Unidos, pero casi calcado. Ahora, como lo hablamos en alguna conferencia previa anterior, y esto sucedió hace 200 años, en que México en 2024 inauguró la República Federal, Democrática, Representativa, Popular, así está escrito en la Constitución, pero se imaginan si el 90% de la población era analfabeta hace 100 años, hace 200, pues era todavía mayor, y además la composición era agraria, ¿no? Entonces era muy difícil que México pudiera ser una república federal, democrática, representativa, popular, etcétera. Pero sin embargo copiamos el modelo norteamericano y nos pasamos peleando todo el siglo XIX y finalmente quedó establecido el modelo republicano a finales del siglo XIX. Pero pues para eso, ustedes saben que tuvimos que pasar por una larga dictadura, ¿no? Que conocemos como el porfiriato.
Esa dictadura fue también sumamente importante, no solo porque haya modernizado a México en materia de ferrocarriles, de haberle dado este, una, un impulso a la economía muy fuerte, haber permitido la expansión de la economía a partir de la inversión privada, particularmente la inversión extranjera, sino que la llamada dictadura de Porfirio Díaz también se conoció como la paz porfiriana. Es decir, logró pacificar al país, porque se imaginan ustedes, después de tantas guerras civiles en el siglo XIX, pues todo el mundo andaba armado, pero además, pues imagínense a las bandas de asaltantes, pues también igual todos analfabetos y todos dispuestos a la rapiña. Entonces, Porfirio Díaz pacificó el país, pero también fue la causa en gran medida de la Revolución Mexicana. Un hecho fundamental también de esa época de la Revolución Mexicana es que el nuevo régimen que se creó a partir de la revolución ya no, ya no permitió, y este es un pacto poco conocido, muy secreto, entre los generales revolucionarios se llegó al acuerdo de que no se permitiría la reelección presidencial porque eso generaba las condiciones para una dictadura. Esa es la razón principal por la cual se escabecharon a Álvaro Obregón, aparte de la cuestión cristera. Y Álvaro Obregón, como ustedes saben, no solamente fue ultimado por un militante de la cristiada, y este muchacho con la madre Conchita y ¿cómo se llama? León Toral, sino que ustedes saben que lo asesinaron en La Bombilla justo en una reunión con la Diputación guanajuatense. Ya se imaginarán, creo que no había más cristeros en México que los guanajuatenses y los jalisquillos. Perdón si hay por ahí algún miembro de Jalisco, pero bueno. Es que eso es muy importante, quizás lo más trascendente que podamos haber vivido de hace 100 años, en los años 20, porque fue el acuerdo entre los altos generales de México de que no iba a haber reelección presidencial. Como analista político en los años 80, 90 y todavía pasados los 2000, yo me preguntaba, ¿por qué los presidentes del PRI nunca se pudieron reelegir? Tenían el Senado completamente controlado. Ustedes recuerdan, nadie le ganaba una elección al PRI en ningún estado. Tenían todos los diputados, pero no la mayoría, tenían todos, hasta que empezaron a abrir el sistema después a la representación proporcional o a los diputados de partido. Tenían todas las gubernaturas, es más, tenían todos los municipios. Acuérdense, en los años 70 fue muy famoso cuando el PRI perdió un municipio en el estado de Guerrero. Teniendo ese control, siendo además el presidente de la República el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en México, y siendo no solo el jefe de gobierno, sino el jefe del Estado, ¿cómo es posible que no se haya podido reelegir si controlaba todo? Bueno, la explicación está en que todo el mundo sabía que el presidente sería el máximo jefe de todas las instituciones, pero solo por 6 años. Porque si intentaba la reelección, lo que estaba generando eran las condiciones para establecer una dictadura. De allí la importancia que también los militares hayan llegado al acuerdo de abrirle paso a los civiles, porque ustedes se acuerdan que los generales eran los que gobernaban. Pues, tenemos a Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, luego vino el Maximato, luego el general Lázaro Cárdenas, luego el general Ávila Camacho, y con Ávila Camacho viene el cambio de partido y luego la civilidad.
Y para establecer la civilidad, establecieron un acuerdo a través del cual surgió un nuevo presidente civil, pero que era hijo de un general. ¿Se acuerdan ustedes, no? Era el presidente Miguel Alemán, hijo del presidente también alemán, revolucionario, es gobernador de Veracruz. Pero como Alemán fue muy corrupto, se asustaron los del ejército porque dijeron, les abrimos la puerta a los civiles y ya vino un corruptazo como Miguel Alemán y con sus amigos. Ustedes recuerdan que se conoce como el gobierno más corrupto del PRI, el de Miguel Alemán. Entonces eligieron a otro militar, pero ahora retirado y civil, para suceder a Miguel Alemán. Y así llegamos al gobierno de, ¿se acuerdan? De Ruiz Cortines. Ruiz Cortines había sido militar y se retiró a la vida civil. Y eso explica por qué al que le llamaban el viejito, pues fuera presidente de la República para controlar un poco las ansias de los civiles que habían llegado con Miguel Alemán y que habían desatado un escándalo por su corrupción. Ahora bien, vamos a recapitular esto para entenderle al asunto, porque entre los militares y los civiles construyeron un nuevo sistema político que se perpetuó a lo largo prácticamente de todo el siglo XX y que fue conocido como el presidencialismo autoritario. Aquí el presidente era el jefe real de todas las instituciones políticas y sociales. ¿A qué me refiero a las organizaciones sociales? Ustedes recordarán que en la vida social el que controlaba a los campesinos era el presidente de la República porque era la máxima autoridad agraria y porque además era la autoridad que definía los precios de garantía, ¿se acuerdan? Y si un campesino está interesado en algo es saber cuánto le van a pagar por su maíz, por su trigo, por sus cultivos. Era el jefe de todos los obreros a través de las organizaciones obreras, que luego se juntaron en lo que se llamó el Congreso del Trabajo, pero la principal era la CTM, la CROC, la CROM. Ustedes recordarán que también cada 1 de septiembre en el informe presidencial todos los obreros estaban pendientes de lo que decía el presidente, no veían todo el discurso, pero estaban pendientes del discurso del presidente porque ahí anunciaba los aumentos anuales de los salarios mínimos, ¿se acuerdan ustedes? Esa era la y además anunciaba los beneficios sociales que el presidente había cedido a petición de las organizaciones de trabajadores. Y lo mismo pasaba con los burócratas, que estaban pendientes del informe presidencial y socialmente estábamos todos pendientes del informe presidencial porque el presidente también para los empresarios anunciaba los proyectos de inversión del Estado, porque así crecieron los empresarios en gran medida, porque pues, los empresarios surtían a las instituciones de salud, a las instituciones educativas, a las instituciones que se encargaban de la obra pública. Entonces, la economía mexicana giraba en torno a la política. ¿Por qué? Porque se fundaron varias instituciones importantes que fueron instituciones empresariales, pero del Estado. Ustedes recordarán cómo es que el Estado controlaba prácticamente toda la energía, petróleo y la electricidad a través de monopolios, a través de sus empresas que fueron y todavía lo son Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y en su momento la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Recordarán ustedes que el gobierno era el dueño de todos los teléfonos, ¿verdad? Si nos queríamos comunicar,
teníamos que comprar nuestro teléfono de gobierno, es decir, a Telmex, Teléfonos de México. Los periodistas, los periódicos querían poder publicar sus periódicos, tenían que comprarle el papel al gobierno. Nadie podía comprar papel a nivel interior y a nivel exterior, más que el gobierno. Así es que todos los periódicos, todas las revistas, todos los intelectuales y todos los periodistas que querían escribir estaban sujetos en buena medida al papel que daba el gobierno a través de su monopolio, que era PIPSA. Igualmente podemos hablar de las concesiones de radio y televisión, es decir, todo el espacio radioeléctrico. Ya saben ustedes que el radio y la televisión pues, se transmiten por ondas. ¿Quién es el dueño de ese espacio radioeléctrico? Pues el gobierno, por eso hacía y todavía hace las concesiones de radio y televisión. Y recuerdan ustedes que de repente también López Portillo se le ocurrió decir, es que, oigan, los bancos ya van a ser del Estado. ¿Por qué? Porque han provocado una crisis, no es cierto, no la habían provocado los bancos. Pero además los expropió y de repente todos los bancos, o sea, todo el manejo financiero del país estaba en manos del gobierno. Todos los ferrocarriles también eran igualmente del gobierno. Y además tenía sus fábricas de camiones, ustedes recordarán, ¿se acuerdan de los camiones Dina? Bueno, el Estado tenía todo eso, bueno, tenía hasta un cabaret, tenía fábricas de bicicletas, y, en fin. Entonces, hoy en día que estamos en la cuarta transformación, no es la primera vez que estamos cerca de lo que se denomina el socialismo, que es decir, los grandes monopolios del Estado, supuestamente al servicio de la sociedad. Quiero decirles pasamos a la siguiente lámina, por favor. Quiero decirles que esta reflexión histórica es muy importante para que entendamos tres cosas. Uno, que el antiguo sistema político manejaba a la sociedad a través de las corporaciones, las organizaciones campesinas, las organizaciones de ganaderos, las organizaciones de pequeños propietarios, las organizaciones de obreros, las organizaciones de taxistas, las organizaciones de mercados, a través de la famosa CNOP, que era Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Y también controlaba a las cámaras empresariales, porque ustedes saben que por ley, todo comercio, toda industria y toda organización empresarial de servicios debería de estar afiliada a las cámaras. Y eso era por ley. Es decir, no era si tú quieres empresario, afiliarte, es por ley. Si no, no tienes permiso para operar como empresario. Es decir, ven ustedes cómo toda la sociedad, campesinos, maestros, mineros, todos estaban controlados por un sistema que estaba adherido al gobierno y su partido. Ahora, en la economía, las partes fundamentales de la economía estaban controladas por el Estado. El despacho radioeléctrico, ya lo dije, la energía, el papel, prácticamente todo lo estratégico en las comunicaciones en todas partes está controlado por el gobierno. ¿Por qué? Porque eran propiedad y monopolios del gobierno. ¿Y qué pasaba en la política? Pues tenía un partido político que estaba estrechamente asociado al Estado y al gobierno. Es decir, el control de las elecciones en una república democrática y representativa, pues estaba en manos del gobierno. Ustedes recordarán aquella famosa Comisión Federal Electoral de los años 60, 50, 60, 70, 80 todavía. Esa Comisión Federal Electoral estaba integrada por miembros de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, del gobierno y de los partidos políticos. O sea,
mayoría del gobierno asegurada. Y todo terminaba en una pirámide en cuyo pináculo, en cuya cumbre, estaba el presidente de la República. Pero solo podía ser una especie de monarca electo por 6 años, ya se los dije por qué. Porque siempre hubo una cúpula en el ejército que se ocupó de indicar que el presidente de la República tendría el apoyo, todo el apoyo de las Fuerzas Armadas, solo durante 6 años. Y la defensa constitucional que siempre adujo y alegó el ejército es la no reelección. Nunca lo dijo expresamente, pero siempre lo señaló en sus discursos. Ustedes saben que el presidente es muy libre de elegir a todo su gabinete, pero el ejército es la única institución que le presenta 3 opciones al presidente. Y ustedes saben que, además, un presidente jamás cuando renueva su gabinete, jamás ha destituido a un general del secretario de la Defensa o secretario de la Marina. Bueno, pues este sistema político estaba muy bien organizado y tenía tolerancia social gracias a las libertades civiles que habían sido conquistadas también en el curso de la historia mexicana. Una vez, en los años 70, organicé una reunión en mi casa. Yo era ya prácticamente, ya era yo prácticamente un profesional de la historia. Cuando hice esa reunión en mi casa con varios compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras, y había gente de Polonia, había gente de Francia, de Bélgica, otros latinoamericanos, y se me ocurrió preguntarles, oigan, ¿qué es lo que más les gusta de México? No me respondieron las playas, la amabilidad de los mexicanos. Todos, esto se los aseguro, todos respondieron la libertad. Digo, caray, pues si aquí en México no hay elecciones libres, aquí las controla el gobierno. Dice, pues sí, dice, pero aquí en México, dice, estamos reunidos aquí en tu casa a las 2 de la mañana, tenemos música, no hacemos un escandalazo, pero dice, nadie te molesta, nadie te dice nada. Les recuerdo que antes podíamos subir a un avión, podíamos entrar a un edificio público, podíamos tomar cualquier transporte en la central camionera y nadie nos pedía una identificación. Todo el mundo gozaba de las libertades civiles. Había corrupción, claro que sí, pero ese factor de las libertades civiles, dije, ¿dónde se conquistó? Pues la conquistó la guerra cristera y la conquistó la lucha por la autonomía universitaria, la libertad de pensamiento. ¿Y cómo es que se conquistó? También la libertad de pensamiento y se extendió, pues en los tribunales. Ahora que tenemos un poder judicial en el cual no nos vamos a poder defender porque todos están nombrados por los cacicazgos, incluso por los narcos. Ustedes vieron cómo en esta supuesta selección judicial en el Senado se hizo por tómbola y pasaron el abogado del Z40, el abogado del Mayo Zambada, el abogado del Chapo Guzmán, por Dios santo, más claro lo quieren, pasaron la tómbola del Senado. ¿Qué tenemos como presidente del Senado? A un verdadero mequetrefe, un porro. Ustedes saben que los porros fueron creados para reventar reuniones y para amedrentar y para golpear. Tenemos como presidente del Senado un porro. ¿Quién lo dijo? Pues lo han dicho varios personajes. Bueno, ese intento de López Obrador por regresar al viejo sistema político del PRI ha sido una verdadera caricatura. Y fue una verdadera caricatura por varias razones. Pero quiero decirles que ese sistema que creó el PRI, en alguna medida, se nutrió. Ustedes saben que el PRI jamás se distanció de los famosos intelectuales, ¿verdad?
se sabía que los presidentes se reunían con Octavio Paz, incluso lo nombraron embajador, a Carlos Fuentes, a les daban puestos públicos a los intelectuales, y que aunque seguían siendo críticos, ¿verdad? No eran reprimidos. Acá, por ejemplo, López Obrador les dice que trae a Krause y ofende a los maestros de la universidad y les dice que se han derechizado y que están... Bueno, yo jamás en la vida había visto un presidente de la República ofendiendo, ¿no?, a los personajes del periodismo, de la intelectualidad, hasta nos clavó Ana, Ana Gabriela Guevara, que es, no lo digo yo, está en todos los periódicos, o sea, cómo se ha robado el dinero público de los deportistas, ¿no? Se lo han dicho en su cara, las de natación, todas estas personas. Bueno, entonces quisiera señalar que el sistema del PRI tenía sus tres patitas muy bien: la económica, con los monopolios, y la social, con el control de la sociedad, y la política, con el control de las elecciones y el control de las instituciones republicanas, que eran obviamente el Senado, la Cámara de Diputados y los gobernadores. Había un control total prácticamente, pero estaba impedida la reelección. López Obrador intentó reelegirse primero con las famosas consultas populares, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el contenido de esa consulta que hizo López Obrador, que nos costó 15,000 millones de dólares, de pesos, perdón? ¿Se acuerdan? Decía que siga AMLO, ¿verdad? Por todos lados en el país encontramos la famosa frasecita, que siga AMLO. Y paralelamente estaba promoviendo que se reconociera en la Constitución un detallito jurídico, que era la extensión de mandato. Y por eso ensayó que se pudiera establecer la extensión de mandato en un gobierno. ¿Se acuerdan cuando querían promover a Bonilla ahí en Baja California? ¿No? Para que le dieran una extensión de mandato. Y luego se quiso hacer que se reconociera en la Constitución la extensión de mandato cuando se quiso extender el mandato de Arturo Saldívar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo recordarán. Pero le falló porque de alguna manera el ejército se hizo sentir y dijo: no, ni una reelección disfrazada de extensión de mandato, ni que por un lado se reconozca constitucionalmente y que por otro lado sea el pueblo, ¿verdad?, el que decida. No, 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 no. No hay reelección. Entonces, vean ustedes el movimiento político muy interesante de López Obrador, que fue promover por una parte la extensión de mandato y por la otra la consulta popular. Es decir, si la Constitución y el pueblo reconocen eso de la extensión de mandato, pues hubiera sido una reelección prácticamente hecha, pero no pudo. Ok, entonces ya tenemos que existió ese sistema y López Obrador intentó revivirlo. Después de ese sistema se comenzó a resquebrajar por la corrupción de López Portillo y de Luis Echeverría, cuyo manejo económico fue desastroso, no solamente la corrupción, sino también la ineptitud. López Portillo y Luis Echeverría nos llevaron al desastre. ¿Y a qué me refiero con el desastre? No solamente por el lado de la deuda pública, tanto interna como externa, pero particularmente externa, porque la externa implicó la devaluación, sino que las crisis de Luis Echeverría y de José López Portillo nos generaron millones de pobres que siguen vegetando en la sociedad mexicana. Ustedes saben que de los 130 millones de mexicanos que somos, tenemos alrededor de 65 millones de pobres. El desastre económico y político que provocó ese sistema finalmente, socialmente se refleja en eso. Y socialmente y económicamente, pues también se viene reflejando en el hecho
de que la economía mexicana no está creciendo al nivel que debería de estar creciendo. Entonces, pasamos a la siguiente lámina, porque todo esto que les he comentado implica que López Obrador está intentando regresar a ese viejo sistema en que controla al Congreso, tanto a diputados como senadores, controla a los gobernadores, controla al partido, pero también estamos en una situación muy curiosa porque ahora estamos viviendo un maximato. Ustedes saben que la mayor parte del gabinete de Claudia Sheinbaum pues se lo puso López Obrador. Ustedes saben que las políticas que se pretende seguir continuando acerca de la economía, como es el desastre de Pemex, el desastre de la Comisión Federal de Electricidad, el desastre de las megaobras, el desastre en el sistema de salud y sobre todo en el sistema educativo, pues siguen vigentes. Tuvo el tino López Obrador de sí pensar en que mucha gente había sido dejada a su suerte. Pero lo mismo que crearon los priistas, esa pobreza, ahora López Obrador le da paliativos con los llamados programas sociales. No son programas sociales, ustedes saben que un programa se plantea los objetivos, las metas, las estructuras con las que hay que llegar, es decir, cómo vamos a beneficiar en la educación, en la salud, en el trabajo, en las instituciones. No, él solamente da dinero, es decir, sabe comprar voluntades. Es experto en eso porque lo hacía ahora sí que desde que era chiquito. Es decir, desde que era un jovencito que participaba en las campañas del PRI y él llegó muy rápido. Antes de cumplir 30 años en esa época, imagínense, ya era presidente del PRI Tabasco a nivel estatal, cosa que no es poca cosa. Pero como siempre berrinchudo, se disoció del PRI de Tabasco cuando no le dieron la candidatura a la gubernatura. Bueno, en México pasamos del sistema PRI hacia una evolución que le llamaron la transición democrática. Es decir, la institución fundamental para la transición democrática fueron dos, que fue la instauración del Instituto Nacional Electoral para que organizara las elecciones, es decir, una institución donde el gobierno no participara, y la fundación en ese entonces TRIFE, Tribunal Federal Electoral, hoy conocido como Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy López Obrador ya los tiene capturados, ya puso a sus incondicionales ahí, ya no nos sirven para nada, de verdad. Ustedes saben que el INE ha sido incapaz de oponerse, ¿no? A todo lo que hace Morena y el presidente López Obrador. Se los he dicho varias veces en las reuniones. López Obrador fue el que impulsó la prohibición de las precampañas. Bueno, pues él instauró la campaña de Claudia Sheinbaum desde el 2021, con 3 años de anticipación. La destapó, ¿se acuerdan? Ahí destapó también a otros, ¿no? Y él dijo claramente, se los he apuntado y se los he mandado varias veces, estas son mis corcholatas y yo soy el destapador, así lo dijo de claro. Y lo dijo en las mañaneras. Luego entonces, ya teníamos una candidata oficial otra vez, pero lo más grave es que utilizaron los recursos públicos, lo cual implicaba el desconocimiento de la candidata y la pérdida del registro de su partido. Por eso yo estaba con los ojos abiertos y cuadrados cuando Xóchitl Gálvez, en la misma noche de la elección, le llama a Claudia Sheinbaum y la felicita. Le digo, ¿qué está felicitando? Un triunfo montado en toda la ilegalidad de las campañas anticipadas que están prohibidas por la ley y cuyo castigo implica que te desconozcan como candidato y que le quiten el registro a tu partido. Y peor, todavía peor, que se haya hecho con los recursos públicos.
Y ahora que están saliendo también con alianzas con los criminales, por Dios santo. Digo, ¿por qué le llamó Xóchitl Gálvez en la noche? Debió haber ido a los tribunales a denunciar esa elección. Pero no estamos acostumbrados los mexicanos a pegarnos mucho a la ley. Verán ustedes ahorita que la presidenta del INE y la presidenta del Tribunal Electoral son incondicionales de López Obrador. O sea, hasta son hasta un peligro para Claudia Sheinbaum, porque en una posible revocación de mandato, ¿a quién obedecen Tadei y a quién obedece la presidenta del Tribunal Electoral? No obedece a la presidenta Sheinbaum, obedece a López Obrador y los hilos que tienen el Congreso y en el partido. ¿Ven ustedes el peligro? Vamos a recapitular 3 etapas. La etapa PRI, la etapa de la transición democrática y la etapa de restauración del presidencialismo autoritario, presunta resurrección del PRI llamada Morena. Son 3 etapas. ¿Qué estamos viviendo en este momento? Estamos viviendo la consolidación del poder de Morena y del cacique máximo de la República. ¿Por qué del cacique máximo? Porque López Obrador, aunque ya no es presidente, controla la Cámara de Diputados, senadores, y va a controlar el Poder Judicial, controla el partido, controla el INE, controla el Tribunal Electoral. Entonces, vean ustedes la etapa en la que estamos viviendo. ¿Qué le falta? Le falta el Poder Judicial. ¿A quién van a imponer? Pues a sus incondicionales en la elección del próximo 1 de junio. López Obrador no tiene respeto por la ley ni por las instituciones. Se lo dijo a la Corte, aquí lo tengo en rojo. No me vengan con ese cuento, dijo, de que la ley es la ley. No lo dijo en su mañanera y no lo dijo a toda la gente, se lo dijo a la Suprema Corte de Justicia. Estaba hablando de que la Suprema Corte de Justicia no le hacía caso y dice, no lo hacen porque no quieren. Aquí mí que no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. Se lo dijo de frente a la Suprema Corte de Justicia. Esto trae un ingrediente, digámoslo así, novedoso, porque existe en México en estos momentos un cacicazgo que es capaz de dominar las instituciones y de manipular las leyes a su antojo. En ese paso de la transformación estamos. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Pero además no solamente es un cacique, porque cada día están saliendo más y más notas acerca de cómo el crimen organizado financió sus campañas. El gran temor no es que se lo digan los periodistas, no es que se lo digan, digamos, gente común y corriente, mexicanos de a pie, como nos llamamos, ¿no? El problema es que los Estados Unidos de Norteamérica, a través del Departamento de Justicia, del Departamento de Estado, del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia, ya tienen varios expedientes que han estado filtrando sobre los negocios y la corrupción de López Obrador y su círculo más cercano. Le acaban de agarrar un barco en Ensenada, me parece, y otro en el otro lado del país, en Altamira. Es decir, le están cortando el dinero que le llega a sus grupos políticos y que yo creo que él es el que toma las decisiones. ¿Cómo no veían el huachicol? Pues si lo custodiaba la Guardia Nacional, lo vimos en las imágenes, no sé si las han visto ustedes. Ahí está la corrupción. Están los contratos a los militares y los contratos a sus hijos. Desde una perspectiva de la moral pública también vamos en plena degradación. Estamos en un proceso de degradación muy grave. Miren, un aspecto de eso es que yo que recuerde como politólogo, como haber estudiado, no había recordado un político así que corrompió a sus hermanos, todos los vimos, ¿no? Con los sobres de dinero.
corrompió a sus hijos, se le están sacando todos los contratos en Birmex y los contratos del Tren Maya y los contratos en Dos Bocas, en la refinería de Dos Bocas. Corrompió a otros familiares como sus cuñadas, como sus primas, y desde luego corrompió a sus colaboradores. Mucha gente todavía está dispuesta a creerle y decir, no, no es que no hay pruebas, pero se están sacando las cosas. El problema es que está destruyendo el Poder Judicial en gran medida para beneficiarse, porque si tuviéramos un Poder Judicial autónomo, imagínense que llegaran las denuncias o una Procuraduría autónoma, como se dice, entonces las instituciones están degradadas. ¿Por qué? Porque no responden a las necesidades nacionales, responden a que están en manos de un cacique. Ni siquiera es la presidenta Sheinbaum la que domina estas instituciones, sino es el cacique a través de sus personeros. Entonces, vivimos esta degradación institucional, ¿no? Pero la presión ha venido de dos partes importantes. Primero, para este proceso, porque nadie aquí en México lo puede detener. Pero por un lado, los mercados internacionales pues ya están viendo la crisis en México, que entre otras es una crisis de deuda, porque ¿de dónde pagó Dos Bocas, el Tren Maya, el AIFA, los programas sociales? ¿De dónde salió ese dinero? Ah, pues ya está saliendo. Nos clavó 6 billones de pesos de deuda en su sexenio. Yo tengo los boletines de Hacienda donde cada trimestre informa, ¿no?, cómo va la deuda. Esos 6 billones de pesos con B de oro, no con M, son billones, son equivalentes a 5 Fobaproas. Nomás quiero que tengan una idea. Hace 30 años estalló la crisis que nos generó el Fobaproa. Hasta hoy no se termina de pagar. Fue 1.2 billones desde 95 hasta ahora. El Angelito nos echó 6 billones, equivalente a 5 Fobaproas. Esa es la deuda que tiene ahorita el país. Ustedes saben que el problema no es endeudarse. Me decía un amigo mío, simpatizante de López Obrador, dice, no, si la deuda externa, no es deuda externa, es deuda pública, tanto interna como externa. El problema no es endeudarte, el problema es pagar. Y la gran hazaña de López Obrador fue, pues, endeudarse y echarle la bolita a los siguientes gobiernos, entre otros al de Claudia Sheinbaum. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ya para qué, en términos de moral pública, dijo que no iba a engañar, que no iba a traicionar al pueblo de México, que no iba a mentir. Por Dios santo, miente, pero con una facilidad extraordinaria. Ya olvídense de lo de un sistema de salud como el de Dinamarca, sino la capacidad de no habernos dicho a los mexicanos, primero, el nivel de deuda que nos engarzó. Arregló las cuentas para decir que había sacado de la pobreza a 9 millones de mexicanos. Hagan favor. Yo dije, caray, bueno, de algo han servido los programas sociales. Bueno, se hicieron los estudios en las universidades, entre otras en la UNAM, y dijeron, no es cierto, no ha habido disminución de la pobreza, incluso aumentó la pobreza extrema. Dice, lo que pasa es que mandó a hacer nuevas cuentas, ¿no? Y como puso sus incondicionales también en el Coneval, pues le hicieron las nuevas cuentas. Igual que hizo con nuevas cuentas con los desaparecidos. Ustedes recuerdan que se le han dicho, ay, 125,000 desaparecidos, 60,000 en tu gobierno, López Obrador dijo, no es cierto, yo ya mandé a hacer ¿un qué? Una nueva cuenta y son 20,000. Y entonces las organizaciones de desaparecidos y las organizaciones internacionales saltaron. Y digo, qué barbaridad.
Bueno, entre otros problemas es que este nuevo sistema o esta reestructuración de sistema de querer volver al pasado, pues está resultando desastrosa para los mexicanos. Todavía no nos estallan las bombitas, porque son de largo plazo. Pasamos de lámina, por favor. ¿Por qué ha sido posible que hayamos llegado a una degradación de esta naturaleza? Perdón, pero es que mi cachorro aquí también quiere participar. Ya, váyase para allá. El asunto está en que en la contraparte de un gobierno, de un nuevo sistema que se está creando, pues tenemos una población bastante atrasada en términos cívicos. Se acaba de hacer una encuesta en la cual a nivel latinoamericano se le preguntaba a la gente, ¿usted preferiría, si tiene seguridad económica, vivir en un régimen autoritario o uno democrático? La mayoría prefirió el régimen autoritario. Para que vean ustedes la importancia que tienen los llamados programas sociales, que como les he dicho, ayudan a muchas personas, pero se dan indiscriminadamente. También lo he comentado aquí. Tengo un amigo, no digo su nombre, de Pemex, gana 50,000 pesos, es jubilado, 50,000 pesos cada 2 catorcenas, y también está cobrando por su pensión. Bueno, está bien. Primero es tu derecho, segundo son tus impuestos, y tercero, si no la cobras tú, le digo, la van a cobrar ellos. Se sabe que están cobrando 2 millones de tarjetas de pensionados de los adultos mayores, porque somos 12 millones de adultos mayores, le están dando a 10 y 2 millones se le están clavando a ellos. Lo han pasado 2 o 3 veces en las noticias, ¿no? Pero pues como tienen todo el control, pues nadie va y los denuncia, ni mucho menos. El problema ahora es que ya le empiezan a echar alguna grilla política a Ariadna Montiel, que es la titular, porque a la presidenta Sheinbaum no creo que le convenga que el grupo de López Obrador se esté consolidando con muchos, muchos millones de pesos que le llegan del huachicol fiscal, que le llegan de la corrupción de las obras públicas, que le llegan de los programas sociales. Entonces, ahí va a haber un pleito político muy fuerte entre Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Porque si ustedes se fijan, estos últimos movimientos que están haciendo tanto en materia de seguridad como en materia de corrupción y estas cosas, ya le están quitando los negocitos a los hijos de López Obrador. Ya le están quitando los negocitos a los socios con el huachicol fiscal. Y además ya le están quitando, ya les van a cortar, porque el gobierno mexicano ya no tiene dinero, ya le están cortando también los cobros de las pensiones del bienestar, que lo están haciendo de manera irregular. No sé si ustedes vieron, es muy, muy afamada una muchacha en las redes sociales que trabajaba para son dos casos. En las redes sociales, que ella decía, es que a mí me mandan cobrar un montón de tarjetas del bienestar, ¿no? De los adultos mayores, todos aquellos que no se han registrado, los están cobrando. Así, simplemente la Secretaría de Hacienda, en su proyecto de presupuesto, ya los tiene contemplados. Y son unas bolsas de dinero pues bastante gorditas, muy multimillonarias. Entonces, lean ustedes las noticias también con sentido político, les invito a que lo lean con sentido político, porque el golpe, por ejemplo, al huachicol fiscal, pues le está quitando muchísimo dinero a los de Morena, pero al círculo de López Obrador, no al círculo de Claudia. El golpe también a las cuestiones del bienestar igual. Bueno, ¿cuánto tiempo nos falta, por favor?
Media hora, maestro, ¿Media hora para la exposición y luego preguntas o media hora para las dos cosas? para las dos cosas, maestro. Ok, entonces me apuro un poquito. Ya. Sí, por favor. Este nuevo sistema que se está creando, en el cual se está restituyendo el autoritarismo, nos hace daño institucionalmente porque resulta ser que en México manda más un cacique, en estos momentos, estoy hablando de este momento, más que la presidenta de la República, porque las decisiones que se están tomando se van a estar tomando sobre la base de que el proyecto de la Cuarta Transformación no resiste mucho. ¿Por qué no resiste mucho? Vean ustedes el crecimiento del país, el país no crece, pero la población sí crece. Sucede exactamente igual que en las familias. Es decir, si yo obtengo las mismas ganancias cuando tenía 2 hijos, pues obviamente voy perdiendo cuando tengo 4 hijos, ¿verdad? Eso nos está pasando en México. Por eso es importante crecer. Crecer es una condición necesaria para que haya empleos, ustedes lo saben. De tal manera que las gentes puedan llevar el pan y el sustento a sus familias. Y eso no está sucediendo. Tuvimos un gran escape. ¿Recuerdan ustedes? La migración. Y la migración, bueno, pues sacó a mucha gente joven del país, nada menos que un 10% de la población en los últimos 25 años. Se fue un 10% de la población en los últimos 25 años. Y mandan remesas ahorita por 60,000 millones de dólares al año. Oigan, pues nos ha ayudado la migración, pero ahorita Donald Trump ya nos cerró la llave. Y eso es grave. Y es grave porque mucha gente que no tiene empleo aquí y que no lo va a encontrar, pues se quisiera ir a los Estados Unidos, ustedes lo saben. Pero ahorita entrar a los Estados Unidos está muy duro. Además, ya se ha visto en las cifras de Seguro Social que no crecer es grave porque cada año 1 millón de jóvenes están demandando empleo. En el sexenio tenemos 2 años que se crearon esa cantidad y 4 años que no se creó nada. Es decir, en los 6 años de López Obrador solo se crearon 2.2 millones de empleos. Es decir, muchísimo, nos faltó muchísimo. Apenas una tercera parte de lo que necesitamos de empleos. Bueno, vean ustedes esta lámina en la que se muestra que el sexenio en el que menos hemos crecido, pues es en el sexenio de López Obrador. Ciertamente tuvimos la pandemia de por medio, pero de todas maneras la economía mexicana, pues ahora sí que no es cualquier cosa, es nada menos, era pues, la 12ª economía del mundo y estábamos por entrar al llamado top 10, que es decir, en la cumbre de las 10 economías más grandes del mundo, pero ya no vamos a poder ser. Ese ha sido un desastre. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Vean ustedes que entre el año 2018 y 2024, esta es una gráfica del diario El Economista, el PIB per cápita, es decir, lo que producimos cada persona, disminuyó. Entre el año 2018, que es el número 193,988, para el año 2024 andábamos 2,000 pesos abajo. Es decir, lo que producimos se estancó y no solo se estancó, sino disminuyó. Cosa que no es viable para una economía como la mexicana. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Yo lo apunté como la ruina de los millennials, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no van a tener trabajo. Los jóvenes de México que estaban deseosos de tener empleo porque es la generación más grande y más preparada de mexicanos que hemos tenido, no van a tener trabajo, imagínense. Bueno, ya no lo tuvieron porque no se crearon empleos. La deuda pública. Aquí la deuda pública, como pueden ustedes ver, la más grande es la de López Obrador en sentido de la proporción
de lo que debemos en relación con el PIB. Estamos cerca del 50%. Como les digo, el asunto de una economía no es que te endeudes. Si te puedes endeudar y puedes invertir en proyectos provechosos, qué fábula. Pero si invertiste, si invertiste en, que, por Dios santo, me van a colgar, pero debes invertir en niños y jóvenes, no en los viejitos. Como país hay que invertir en los niños y los jóvenes, no en los viejitos. Bueno, pues aquí se invirtió en los viejitos, se invirtió en el AIFA, en el Tren Maya, en una refinería que no debería de estar ahí. Los estudios del Instituto Mexicano del Petróleo señalaron exactamente que el peor lugar para colocar la refinería era Dos Bocas, por el avance del mar, por las inundaciones por las lluvias y por los ríos que hay ahí en Tabasco, y porque está alejada de los centros de consumo. ¿Quién consume las gasolinas? Se consume de Puebla para el norte, en el sureste consumen muy poco. Por eso es una tontería. Pero aparte de todo, ahora se les olvidó el ducto, por eso costó más, se los juro. El Tren Maya fue planeado en una servilleta, no estoy exagerando. Hay varios, busquen ustedes, por favor, la información, búsquenla por ustedes mismos y vean cómo el Tren Maya no tuvo plan estratégico, no tuvo. Y es anecdótico que le plantearon, obviamente que sus consentidos a López Obrador, bueno, un Tren Maya que recorre el sureste y va a ser como la muralla china que vas a dejar de herencia. Bueno, ahora en esta Semana Santa fueron a hacer los periodistas reportajes acerca de la utilidad del Tren Maya. Estaban vacías las estaciones en plena Semana Santa. Ustedes saben que la gente sale y se agolpa. Y mucha gente va y se endeuda y se va al Monte de Piedad a empeñar sus cosas con tal de llevar a su familia. Bueno, pues las estaciones del Tren Maya estaban vacías. Por eso los soldados estaban corriendo a los periodistas. Pasamos la siguiente lámina, por favor. Bueno, esta gráfica que les estamos presentando, bueno, pues exhibe lo que acabo de afirmar de cómo la deuda pública ha venido creciendo. Y quisiera señalar que lo que estoy haciendo no es defender a los regímenes de Fox, ni de Calderón, ni de Peña Nieto, porque si ustedes ven que hay una curva de ascenso en todas partes, pero López Obrador dijo que le iba a corregir, no lo corrigió. Pero la degradación, cuando hablo yo, por ejemplo, de la degradación de la clase política, me estoy refiriendo a todos, ¿eh? Pero donde peor está la cosa es en Morena. Las alianzas con el narcotráfico, la corrupción, el endeudamiento público, cada funcionario que nos recetan es impresionante. En fin, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Esto quiero que vean ustedes, a ver si es posible con la flechita, Ricardo, si me puedes ayudar. Miren, en el año 2000, todavía la población mexicana, esta ya se las he presentado en algunas ocasiones, la población mexicana todavía tenía forma de pirámide. Conforme avance el año, fíjense, ¿cuánto nos falta para el año 2030? 5 años. Vean ustedes de 50 años, por favor, si con tu flechita puedes. Acá la población de 50 años y más, aquí y vean aquí, ya en este cilindro, al año 2030, nos faltan 5 años, la población mexicana va a ser así. Por vez primera en la historia no vamos a tener pirámide de crecimiento demográfico, la pirámide demográfica. Ya es una especie de figura geométrica rara y acá es un cilindro, pero además la población en ese sentido está envejeciendo rápidamente. Estamos en un grave atolladero. Por eso yo les he señalado cada vez que puedo que como López Obrador no aprovechó
a nuestra población joven constituyó su ruina, porque además arruinó la educación mexicana. Ya alguna vez lo vimos en la cuestión de los libros de texto. De la primaria extirpó las matemáticas. ¿De dónde van a aprender los niños el pensamiento lógico? Extirpó prácticamente las lecturas. ¿De dónde van a aprender los niños la correcta expresión? La poder expresar sus ideas, sus pensamientos, su orden mental. Estamos fritos. La cuarta transformación ha sido un desastre que lo vamos a padecer. ¿Se acuerdan que hablamos de hace 100 años, no? De la sierra. Vete. Bueno, pues no sé cuántos años vamos a padecer el López Obradorismo, pero sí nos va a pegar muy duro. Porque todas las agencias, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, los bancos grandes del mundo vaticinaban que México iba a estar entre la séptima y la octava economía mundial en el año 2050. Pero ya para el año 2050 vamos a estar todos viejos y gordos. Perdón, pero así es. Y esa población productiva se va a perder. Por eso, esa población productiva, que eran los millennials, van a vivir su ruina con López Obrador y la cuarta transformación. Pues bien, ya nos abrimos a las preguntas porque nos queda poco tiempo. Pues muchas gracias, maestro. Gracias por su ponencia, la verdad, muy, muy interesante, muy ilustrativa. Y bueno, pues nos damos cuenta de la situación en la que estamos y lo que nos espera. Y bueno, pues le damos las gracias y les pedimos a todos los participantes si gustan hacerle algún comentario al maestro o alguna pregunta. Adelante, si gustan abrir micrófono. Adelante, Arturo. Sí, gracias. ¿Se escucha bien? Sí, Muy, muy buena la exposición, Carlos. La verdad que luego son datos que, pues digo, oficialmente nunca van a salir. Sin embargo, bueno, No, ahí está, en las gráficas. bueno, eres un investigador y realmente lo que nos das es de mucho valor. Mi pregunta sería, Carlos, la siguiente. El hijo de López Obrador se quiere eh, ir a la presidencia en el 2030, ¿no? Ya ves que puso alusión a Claudia que en el 27 no, no nada de nepotismo ni nada de eso, lo están recorriendo hasta el 30. Yo quiero pensar, y es aquí donde viene la pregunta, que el hijo de López Obrador va a tratar de disponer, como lo han hecho de la Constitución, para eternizarse el hombre y así proteger al padre por muchos años y además eternizarse en el poder. Esa sería mi pregunta, Carlos. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, yo estoy también, igual que tú, convencido de que existe el famoso proyecto Andy. A Andy lo colocaron en la Secretaría de Organización de Morena. ¿Qué importancia tiene? Uy, pues mira, en principio, sigue la pista del dinero y verás que vas a acertar. La cantidad de dinero que recibe Morena legalmente por parte por tener la mayor bancada en Cámara de Diputados, que es la medición de los dineros públicos que se le da oficialmente a los partidos, es mucho, la va a manejar él. Pero además, yo creo que lo más importante es que Andy por ahora, sigue siendo la correa de transmisión del papá. Es decir, ¿quién va a elegir a los candidatos? Pues los candidatos van a surgir de la Secretaría de Organización de Morena. Entonces, ahí tienes la conjunción, el poder político y el poder económico, los dineros de Morena y los candidatos de Morena. Eso le va a dar un afianzamiento a López Obrador porque por ahora el hijo recibe las órdenes del papá. Y todos en Morena lo saben, y en el Senado y en diputados y en las gubernaturas lo saben. Por eso Andy tiene poder, porque saben que él sí entra en contacto directo con su papá.
Y sí saben que el papá le está arrimando mucho dinero. El dinero del huachicol, ¿dónde está? Eran, son varios buques, se los han agarrado, varios buques, custodiados por la Guardia Nacional. ¿Quién puede dar la orden a la Guardia Nacional de custodiar los trailers y los buques? Por Dios santo, muy claro. ¿Dónde va a parar el dinero de las pensiones del bienestar que la gente no cobra? Como te digo, yo le decía a un amigo, cóbrala porque la están cobrando por ti. Además son tus impuestos y además pues ya es tu derecho, ¿no? Y porque me dicen, no, yo como estoy en contra de López Obrador, pues sí, todos estamos en contra, pero si no se les están quedando ellos. Están en las noticias, o sea, no estoy diciendo nada nuevo. Entonces, ¿cuál es el proyecto, Andy? Y yo creo que tienes toda la razón. ¿Qué hace el papá? Te fortalezco políticamente y te fortalezco económicamente. ¿Con qué? Pues con todos esos recursos que le están llegando y que Claudia ya se asustó porque se lo están quitando al fisco, ¿no? Y se lo están quitando a la Secretaría de Hacienda. Y ahí vas a ver el pleito. Y bueno, todo lo vamos a ver. Porque ahorita el gobierno ya no tiene dinero. Y están muy angustiados. ¿Me hace falta algo de tu pregunta? No, está bien, ya. Gracias, Carlos. Yo creo que ahí va el proyecto. Gracias. Sigue Héctor, maestro. Héctor, adelante si gustas abrir tu micrófono. Héctor, qué gusto verte y saludarte. Igualmente, Carlos, la verdad que es un privilegio escuchar esa memoria histórica que tienes. Me acordé de muchas cosas que escuchaba yo de niño, de todo lo que vivíamos el PRI, de la historia. Yo tengo dos comentarios y preguntas al mismo tiempo. Es la primera, dentro de tu bagaje histórico de otros países en los cuales se ha logrado quitar la dictadura, derrocar la dictadura, modificar el sistema de gobierno, algo más o menos similar en algún país que tengamos que nos puedas platicar, porque va a ser durísimo. De hecho, con todo lo que se está viendo, todo lo del andamiaje que están armando, va a ser bastante difícil Sí, lograr que se diluya tan rápido una dictadura que no es dictadura presencial, sino es una dictadura manipulable desde el fondo de la cuna, de lo que se mueve desde abajo, pues donde aparece este cuate, ¿no? Entonces va a ser muy difícil. Lo otro es, ¿qué podemos hacer tipo como kinder educativo? Porque dices que los que menos tienen son nuestros nietos, nuestros hijos, lo que vienen hacia adelante, no hay empleo, no va a haber nada, no, o sea, ¿qué tanto tiempo van a padecer? ¿Qué pueden mientras hacer? ¿Qué le podemos nosotros decir? ¿Cómo pueden enfrentar lo que se viene? Por ahí va la pregunta, Carlitos. sí. Mira, la parte que me preocupa del proceso político mexicano ha sido el de la militarización, porque hablamos de las libertades de los mexicanos y que han sido un proceso histórico. Es decir, yo recuerdo muy bien cómo hemos tenido constitucionalistas famosísimos. Les doy un ejemplo muy claro. Eh, Ustedes recuerdan que Vicente Fox quiso hacer el aeropuerto en los terrenos de Texcoco, ¿verdad? Sí, Entonces, primero, nunca tuvo la delicadeza política de intentar comunicarse con la población de allí. ¿Cómo se comunicaba el PRI? Pues a través de los comisariados ejidales, ¿no? sí. Y ustedes recuerdan cómo hacían las expropiaciones, pues le daban buena lana, se ponían de acuerdo con los comisariados, los que estaban en la oposición, pues o les daban sus trompadas o los desaparecían, pero lo que pasaba fundamentalmente es que negociaban a través del comisariado ejidal, los X. Hola, preciosa. Acá, pues, ¿se acuerdan de Cerisol, el secretario de Comunicación? No pudieron hacer el aeropuerto porque ni siquiera pudieron hacer la expropiación. ¿Por qué no pudieron? Porque se opusieron los macheteros. Sí, pero ¿saben qué? ¿Se acuerdan quién era el defensor de los macheteros?
No era Burgos, no era Burgos. El maestro Burgoa Orihuela. No Un le ganas en los constitucionalista. tribunales. Sí, No le ganas en los tribunales. así es. Ahí la importancia. El maestro Orihuela nos podía caer gordo a todos, pero era un Señorón. maestrazo y un litigante y los echó para atrás. Así pasó también en toda la historia del PRI aquel, cuando venían los caciques, como Armenta, que te dice, denme 2 hectáreas, o les expropio 4. Así me expropias 4, te veo en tribunales, chato, ¿no? Porque así tuvimos a los grandes maestros, Orihuela, Fixa Mudio, Carranca y Rivas. Todos esos grandes maestros que vienen de la libertad de cátedra. ¿Ven la importancia que tiene la libertad de cátedra? Todos esos grandes maestros que además luego fueron funcionarios públicos, secretarios de educación pública, ¿se acuerdan ustedes? Narciso Basols, todas esas grandes personas. Y luego, defendiendo las libertades. Lo mismo es lo que acabamos de hablar también de la guerra cristera. ¿Quién se volvió a meter con la libertad religiosa? Jamás, o sea, intocable. Y decían, no, pero es que la educación debe estar en manos del Estado. ¿Cuántas escuelas no fundó la iglesia en todos estos años? ¿Y qué le dijeron? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque sabían que si se metían contra la libertad, iban a tener graves problemas. Y en tribunales los paraban también. Por eso la libertad de cátedra en la UNAM es famosa. Tenemos muchos casos de los caciques que querían robarse las tierras, que querían avasallar a la gente y los paraban en tribunales. Bueno, esa es una cosa. La otra que te menciono yo decía, Dios santo, no vayamos a caer en un proceso de Venezuela, de hacernos como Venezuela, perdón. ¿Por qué? Porque militarizaron. Y López Obrador iba para allá. ¿Qué ha pasado? Creo yo, por ahora, que México no es Venezuela porque ellos no tienen un tratado de libre comercio, ni tienen una población tan grande, ni una economía tan grande como la nuestra. Por eso yo creo que va a fracasar López Obrador. Es decir, nos va a costar mucho trabajo porque sí creo que ya causó mucho daño, sobre todo a los jóvenes. Es decir, en estos años se debió haber fomentado la educación y se debió haber fomentado el empleo y la vinculación de los jóvenes con las grandes tecnologías, lo acabamos de mencionar, y no se hizo nada de eso. Al contrario, ustedes saben que la reforma educativa fue pura ideología. No hay que enseñarles si de género y que si son colonizados o no son colonizados y que si son prejuicios de esta naturaleza. Ahí es donde yo creo que está el daño a más largo plazo, a los niños y los jóvenes. Hay que acabar con esos libros de texto, son una basura. Fueron hechos en Venezuela. Búsquenle ustedes para que no crean que fueron hechos en Venezuela. Ustedes saben quién los hizo, ¿verdad? Marx Arriaga, que funciona como titular de la CONALITEC, que es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Ese Marx Arriaga, ¿sabe quién es el segundo de a bordo? El asesor de Hugo Chávez. Así de plano. ¿Por qué nadie sabe dónde se hicieron los libros? No se hicieron aquí en México. ¿Quién apoyó todo esto? La esposa del presidente, que es marxista. Por eso le pusieron a su hijo Jesús Ernesto, por Ernesto Che Guevara. Bueno, sí saben eso. Es de conocimiento público. A ver si gustan. Gracias, maestro. Sigue Víctor Gracias. Alejandro. Adelante, Víctor. Conciso y porque tenemos poco tiempo. Sí, Ya te conozco, Víctor. sí, muchas gracias. Muy buenas noches, maestro Camacho. Buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí. Un placer estar en su plática muy, muy interesante. Usted tocó, maestro, el
la evolución del sistema político mexicano y muchas bueno, de sus, vamos a decir, de sus claves, ¿no? Y, puso el énfasis, pues bueno, en la lucha cívica, en la educación, que como usted dice, vamos a decir, fue uno de los grandes beneficios del régimen revolucionario. O sea, educamos a mucha gente que no estaba educada, pero sin embargo, nuestra educación estaba atada a un sistema político que todo lo politiza y básicamente algunos hablan del acuerdo de los generales cuando fundaron Calles. Vamos a decir, uno de los grandes pilares era destruye la educación de un país para dominarlo, y creo que nos la están aplicando otra vez y ni cuenta Así nos es, sí. dimos. Entonces, y bueno, la verdad es cuando uno se pone a ver de eso, le entra a uno la tristeza, dice, Dios mío, o sea, ¿en dónde estamos? O sea, ¿cómo vamos a salir de esto? Pero bueno, quisiera pensar que, así como usted lo dijo, o sea, ha habido momentos tristes, oscuros, pero a final de cuentas, el pueblo de México, y bueno, quiero pensar que también unidos a nuestras creencias religiosas, a la Virgencita de Guadalupe, hemos encontrado salidas, aunque muchas veces de una forma muy poco ortodoxa, ¿no? Pero creo yo que llegamos al fondo del asunto, ¿no? Tenemos una gran corrupción moral, educativa, sistemática y a todos los niveles, vamos, social. Esto no hubiera sido posible si no hubiera habido la tradición, vamos a decir, de los empresarios, la tradición de los medios de comunicación, la tradición de algunos intelectuales, aunque hubo varios que defendieron las libertades. Pero volvemos al tema, o sea, yo soy de los que creo que México tuvo un proceso de avance, vamos a decir, lo que lo llaman la etapa liberal o la etapa, pues se abrió el mundo, empezó a competir, empresas de todo el mundo llegaban, había oferta de trabajo, había educación, y el presidente López Obrador se encargó de desmontar prácticamente todo esto y en 6 años hizo lo que parecía imposible, destrozar lo que antes era un futuro brillante para el país, lo convirtió en un futuro muy triste. Y lo peor es que de la mano de la ignorancia de nosotros como pueblo, que vamos a decir, la gran mayoría de la gente lo considera él un salvador, un luchador de los pobres, un beneficiario social, Así es. y no es que la gente esté sorda o ciega en la corrupción que hay, sino muchas veces me parece a mí es de que la gente optó. Quisiera no decir optamos porque no me siento así, pero como país optamos por, bueno, no me importa lo que pase, no me importa si se destruye la educación, no me importa si se destruye el sistema político, no me importa si se destruyen las libertades, pero mi cuenta bancaria recibe cada mes un importe que yo no tendría si no es este sistema político. Y como usted lo dijo, o sea, fue un maestro del sistema corrupto y corruptor. Y ahora estamos atorados ahí porque nos dimos cuenta que le dimos la oportunidad a alguien que tenía todas las intenciones de engañar, que tenía todas las Víctor, por intenciones favor, de... la pregunta, Víctor. Bueno, sí, Por favor, la pregunta. bueno, básicamente, o sea, ¿qué hacemos con el sistema educativo y qué papel tiene la iglesia en ese sistema educativo si queremos librarnos de sanguijuelas como las que nos montamos? Esa es la pregunta. Sí, déjeme hacer dos comentarios rápidos porque también sé que el tiempo nos apremia. En relación con la cuestión educativa, yo creo que la Iglesia Católica tiene una gran cantidad de iglesias, las distintas ramas, tiene una gran cantidad de instituciones educativas. Y yo, yo soy hijo de la educación pública, pero tengo a mis hijas en escuelas de monjas. De ahí y son lamentablemente las mejores escuelas, no porque lo sean de parte de la Iglesia Católica, sino porque las demás no lo tienen. Y ese es uno de los grandes problemas que nos estás planteando tú. ¿Qué hacemos? Dos cosas rápidas. ¿Qué hacemos con una oposición que si vemos las gráficas, vemos que la oposición también ya
ya venía perfilando estas cosas, ¿verdad? Y que la sociedad no tenía la fuerza para oponerse a eso. Yo pensé en el año 2000 que el Partido de Acción Nacional se convertiría en el partido hegemónico del siglo XX, del siglo XXI. Dije, de esta ya no se levanta el PRI, se levantó con Peña Nieto. Dije, qué barbaridad. ¿Qué hizo mal el PAN? El PAN perdió toda la brújula, dejó de ser el Partido Demócrata Cristiano y se convirtió en un partido muy, ¿cómo le diríamos? Pero empresarial, ¿Mandé? pero empresarial. No, pero ser proempresarial no está mal. No, 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 Y pero dejas fuera la pragmático sociedad. a favor de sus intereses. Les doy dos datos rápidos. ¿Cuál era el partido de la moral pública? El partido que tenía valores. El PAN. PAN. ¿Cuál era el partido El que cambio de generación le cayó mal al PAN. el- El el- cambio de generación. Porque vinieron los hijos o los juveniles que fueron con los presidentes que acababan de pasar y vinieron a hacer lo que se les pegó la gana con el partido. sí, Ese es mi opinión. sí, pero son dos cosas. O sea, el partido perdió sus banderas. Dejó de ser Claro, el partido de la moral por ser el partido de los que transaban. Y dejó de ser el Partido Democrático porque ahora te imponían al líder. Calderón puso dos secretarios suyos como presidentes del partido, no puede ser, ni el PRI lo había hecho. Perdió la democracia y perdió las banderas. ¿Dónde estaba la ayuda al pueblo? ¿Dónde quedó la doctrina social de la iglesia? Le hubiera ganado una buena política del PAN a López Obrador, pero no, nunca se vio. Yo les he dicho aquí en varias conferencias, nadie tiene tanta experiencia desde la época colonial. Olvídense todo lo que son hospitales, escuelas, hospicios, asilos, atención a pobres, atención a mujeres, todo lo tenía la Iglesia Católica. Sabía la Iglesia Católica cómo actuar junto con las monjas, junto con los laicos, y los únicos que tenían programas sociales hasta mediados de este siglo XX era la Iglesia Católica. La gente en todos los ranchos, en los barrios, en los pueblos, iba a las iglesias, a los dispensarios a atenderse y los asilos de ancianos, todo. ¿Dónde quedó toda esa política social? Nadie tuvo política social en México durante siglos más que la Iglesia Católica y los laicos que estaban ahí con ellos. Esta nueva generación que ustedes señalan, efectivamente perdió las banderas, perdió el sentido social, perdió la democracia, porque antes, acuérdense cómo se elegían los liderazgos. Hoy ya no. El Calderón, pues, a su secretario particular, de presidente del partido, imagínense. Ahí perdieron. En fin, si ya no hay más preguntas, les agradezco mucho todo. Maestro, nada más ¿Hay por ahí? una pregunta más, maestro, de Sí, cómo Toño no. y Carmelita. Yo con mucho gusto, sí. Adelante, ya es la última, maestro. Sí, sí, Adelante. sí, no, yo no tengo prisa, Gra- me quedo aquí toda la noche. Gracias, gracias, buenas noches a todos, maestro. Gracias Buenas por noches. la oportunidad de darnos a hacer esta pregunta. Eh, si bien es cierto, Claudia Sheinbaum sigue mucho la línea de don Andrés Manuel, también es cierto que la situación política y económica a nivel mundial es algo que no se esperaba. Y entonces, la pregunta muy específica hacia ustedes, ¿cuál es su visión, cuál es su percepción? Si es que lo que está sucediendo, decisiones que está tomando el presidente Trump y la situación económica mundial van a originar algún cambio en la directriz que que tiene la presidenta Sheinbaum de don Andrés Manuel. A ver, de que hay un desbarajuste mundial, lo hay. Yo creo que ese desbarajuste mundial es el hecho de que la economía norteamericana se endeudó demasiado, deben muchísimo dinero.
Y no lo deben nada más el gobierno, lo deben también los ciudadanos, porque ustedes saben que esos gringos gastan como locos, ¿no? Y usan las tarjetas de crédito y usan sus créditos bancarios y usan lo que les da el gobierno de apoyos, porque también ustedes saben que les dan sus cheques y toda la cosa. Entonces, unos terribles consumidores que han consumido muchos recursos del mundo entero. Ustedes saben, el gasto en electricidad de los Estados Unidos, el gasto de gas, el gasto de petróleo, el gasto, o sea, estrenan carro cada año, las clases medias y todo eso. Ustedes saben cómo mandan los carros viejos y eso, y llegan aquí a países como México y dicen, oye, pues este carro está seminuevo, ¿no? Allá ya no lo usan. O sea, es una economía que consume tanto y ha consumido tanto sobre la base del crédito mundial. Esa es una realidad. Y Donald Trump, creo yo, está tratando de imponer impuestos a todo el mundo, ¿sí? Para solventar su problema. Porque todos están endeudados desde el gobierno, las instituciones, las empresas, las personas, los clubes, todo el mundo anda endeudado porque consumen demasiado. Y la idea de Donald Trump es, ustedes saben, es MAGA, Make America Great Again. Y por eso le quiere imponer impuestos a todo el mundo a través de los aranceles, con la idea o prejuicio de que pues, muchas empresas se regresen a establecerse en Estados Unidos a darle empleo a los norteamericanos, ¿verdad? Pero ustedes saben que es una mentira, que Estados Unidos está en pleno empleo. Ahí sí ahorita no hay desempleo, prácticamente no lo hay. Están los que dejan y se van a ir a otro. Por eso también pueden recibir a tantos migrantes. O sea, recibir a los migrantes no es una cuestión netamente social, es una cuestión económica para ellos. Entonces, ustedes saben que decían, dicen, reciben migrantes de esos que van al campo, que van a las fábricas, que van a las tiendas, pero a los migrantes más selectos son los que van a Silicon Valley, a las universidades de Harvard, a las grandes. ¿Por qué? Por eso están en la punta tecnológica. Vamos, ¿no han visto cómo los chinos lanzan sus cohetes y se les caen? No, yo digo que alguna vez lo van a hacer bien. Pero la economía norteamericana lo que quiere hacer Donald Trump es enderezarla, pero no sabe cómo hacerlo. Por eso está causando un desastre. Él cree que va a hacer esas cosas, pero es un desastre. Y en México creo que vamos al desastre también, porque al arruinar a la juventud y a los niños es lo peor que podemos hacer, y eso lo hizo la 4T. Es lo peor que nos puede pasar. Ahorita, yo tengo sobrinos que son ingenieros en informática, ingenieros en esto, no tienen chamba. No puede ser. No ha crecido la inversión. Los anuncios que hacen de crecimiento de la inversión son las famosas reinversiones para no pagar impuestos. No hay inversión nueva. Lo que sí tenemos es deuda. Y entonces, si tenemos que pagar ese dinero, dígame usted, ¿de dónde vamos a desarrollar la industria de la construcción? ¿Dónde vamos a desarrollar la industria de todo lo que usted quiere? Si no hay infraestructura. Esta generación es la que nos debió llevar a México al año 2050 a una etapa Yo estaba muy contento con eso porque dije, toda mi tribu de alguna manera va a progresar. Y va a progresar gracias a estos niños y los jóvenes, que los acabamos de ver en las gráficas. Por eso digo que el daño de López Obrador se va a ver ahí. No sé si contesté bien su pregunta, pero es lo que yo sé. Gracias. Muy bien. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, maestro, y muchísimas gracias a todos por su presencia esta noche. Pues los esperamos primeramente Dios el próximo martes.